Hola, me da gozo estar nuevamente juntas para aprender la palabra del Señor y conocer más y más de nuestro Dios. Hoy meditaremos en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 15, del verso 1 al 7, y también nos apoyaremos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 15. Dice la palabra de Dios que en el año 27 del reinado de Jeroboam II de Israel, comenzó a reinar en Judá Azarías. En el libro de Crónicas se le conoce como Usías. Este era hijo de Amasías, rey de Judá. Azarías significa Jehová ha ayudado y Usías significa Jehová es mi fuerza. La palabra concluye que este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él comenzó a reinar a los 16 años, cuando su padre Amasías estaba prisionero en el reino del norte, es decir, tuvo una corregencia aproximadamente de unos 23 años, hasta que tomó el trono solo en el año 767 a.C., después de la muerte de su padre. Y así completó los 52 años que dice la Escritura que reinó en total. Este rey fue temeroso de Dios. El libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas capítulo 26, verso 5, nos dice que persistió en buscar a Dios en los días de un siervo del Señor llamado Zacarías. Y en esos días en que buscó a Jehová, el Señor lo prosperó. Azarías o Usías reinó conforme a la ley de Moisés estipulada para los reyes, para gobernar a su pueblo, pero no hizo las reformas necesarias para quitar los lugares altos. ¿Por qué no quitó los lugares altos, donde el pueblo cometía actos idolátricos en contra del Dios verdadero? La Escritura nos responde esta pregunta en el verso 4 de Segunda de Reyes, capítulo 15. Dice así: no fueron quitados los lugares altos, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso. Lo que nos hace pensar que el rey vio que era una costumbre muy fuerte en el pueblo y quiso evitar ir en contra de esta práctica, que para Dios, por cierto, era abominable. Cuán difícil es que una autoridad tome la decisión de arrancar costumbres de aquellos que están bajo su autoridad y que sus acciones obviamente no agradan al Señor, pero no las quiere corregir. Esto nos puede pasar también a nosotras como madres y entonces dejamos pasar las cosas en nuestra familia con tal de evitar la confrontación o el conflicto, lo cual es una posición muy cómoda, pero no santa. En el periodo del reinado de Azarías, o como le conocemos también Usías, se hizo reformas políticas muy beneficiosas para su nación. Fue a la guerra contra los filisteos, contra los árabes y contra los amonitas. Y la palabra de Dios nos dice en Segunda de Crónicas que Dios le ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. En el siguiente verso nos dice que su fama llegó hasta la frontera con Egipto y que se había hecho altamente poderoso. Dios quiso bendecirlo así, y con ello el pueblo se beneficiaba también. Se convirtió Judá en una nación próspera. Es interesante que en ambos reinos del pueblo de Israel hubo estos años de reinado, tanto con Jeroboam II y con Azarías o Usías, fue prosperada por el Señor. Fue entera voluntad de Dios hacerlo así. A pesar que Jeroboam II era un falso adorador de Dios, el Señor, por misericordia a su pueblo y de hecho a su remanente fiel en Israel, les dio paz y prosperidad. Y, siendo Azarías
un rey temeroso de Dios, el Señor también determinó engrandecer su reino y dar paz y prosperidad a Judá. Estas son las misericordias de Dios, que hace salir el sol sobre justos e impíos. Dios es soberano. Uzías o Azarías edificó torres en el desierto. No sabemos con qué propósito, puede ser de vigilancia, pero una de esas torres fue hallada por los arqueólogos en las cercanías de Qumrán. Hizo reparaciones en las puertas de acceso a la ciudad, puso énfasis a la agricultura. Desde que el hombre está sobre la tierra, la agricultura ha sido la actividad que da prosperidad a una nación. Y dice la palabra del Señor que Azarías era amigo de la agricultura. Con la agricultura el pueblo no pasa hambre. Hay intercambio comercial, genera movimiento económico, da trabajo a la población. Este rey, Uzías o Azarías, se preocupó por potenciar esta actividad. Abrió muchas cisternas, hizo vegas, campos con regadíos, etc. Pero hoy en día, lamentablemente, los que tienen poder sobre las naciones, y no precisamente estoy hablando de los presidentes de las repúblicas, están minando la agricultura. Como en la revista The Economist salió en su portada que habrá hambre en la tierra, para seguir con el pensamiento malthusiano de que hay demasiada población y no hay suficiente producción de alimentos, lo cual es una falacia. Volviendo a Azarías, él se ocupó por mejorar las condiciones de su pueblo. Tú y yo debemos pensar en cómo podemos mejorar las condiciones de nuestra nación y más próxima de nuestra comunidad. Debemos ser agentes transformadores para bien, en vez de quejarnos de las autoridades que no hacen nada o casi nada que mejore o beneficie a la población, que por cierto a su tiempo Dios se lo demandará. ¿Qué podemos hacer para ofrecer a nuestra nación cambios que perduren, como lo hicieron los creyentes de la Reforma y que impactaron a toda Europa, exceptuando a los países que se negaron a la Reforma de Lutero, porque más bien ellos se opusieron a esta reforma? Ahora, estos países que tuvieron la contrarreforma, no pudo tener un desarrollo, un adelanto, y más bien comenzaron una lucha encarnizada contra los creyentes y se sumieron en un periodo oscuro de la historia, y sus efectos perduran hasta el día de hoy, y que, tristemente, repercutió en naciones que fueron conquistadas por ellas. Lo que nos toca a nosotros como peruanos, puesto que fuimos conquistados por España, un país que fue el líder de la contrarreforma, y sumidos en una religión espuria, batallando contra los verdaderos creyentes con su Inquisición. Pero esto no debe limitar a la Iglesia de Cristo hoy, pues el Señor puede ayudar, puede prosperar todo accionar que podamos hacer a favor de la nación, desde lo más próximo hasta lo más lejano. Y esto debemos enseñar a nuestros hijos, que sirvan a su país con sus profesiones para dar la gloria al Señor. Azarías, o como le llama Crónicas Uzías, también potenció todo el sistema bélico de Judá. Se convirtió en una potencia. Su ejército se convirtió en un comando élite de 307,000 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Uzías los armó extraordinariamente con toda la tecnología existente en esa época y fomentó la invención. Convocó, dice la Escritura, a ingenieros que inventasen armas defensivas y ofensivas. Lo más probable es que Judá fue el primer país inventor de catapultas antes que el Imperio Romano. Realmente Uzías fue un gran patriota,
porque protegió a su pueblo teniendo un ejército y armas de mayor adelanto que las naciones de alrededor. Un buen gobernante se asegura que su nación esté en esta condición bélica para evitar que naciones rivales ataquen a su nación. Más bien, que piensen 2 veces antes de iniciar un conflicto contra su país. Ahora, en el campo espiritual, así también tenemos que prepararnos en las Escrituras para que cualquier ataque del maligno sea resistido en el poder de la espada del Espíritu, que es la bendita palabra de Dios. Si no queremos ser derrotados ante el primer golpe del ataque de Satanás o de este mundo perverso, debemos levantar defensas con el escrito está, para que el enemigo piense 2 veces antes de atacar a los creyentes. Estoy hablando de ti y de mí. Hoy en día se han levantado muchos enemigos de la fe y de la doctrina bíblica, pues debemos armarnos bien para poder llevar en alto el estandarte del nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra, que es su honor. Me encanta la última parte del verso 15 de Segunda de Crónicas 26. Dice así, y su fama, es decir, de Azarías o Uzías, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Seamos portadores de la grandeza del Señor y que se extienda lejos. Dios nos libre de ser cristianos ociosos o egoístas, sin fruto que enaltezca su nombre. Nos vemos en la siguiente lección. Dios las bendiga.